Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Te propongo tejer estas originales calabacitas que realzarán la decoración de tu casa en esta celebración de Halloween. Les muestro la lista de los materiales. La primera parte que vamos a tejer es la pata de la calabaza. En color verde tejemos 6 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas, una cadena y dentro del anillo 8 medios puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y sobre estos 8 medios puntos vamos a tejer 2 vueltas más de 8 medios puntos cada uno. Así quedaron las 3 vueltas en color verde. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja. Continuamos tejiendo con color naranja. Iniciamos con 5 cadenas, cargamos 3 veces nuestro gancho, en donde colocamos el estambre naranja, sacamos un punto, lo cerramos solo y el resto de 2 en 2 hasta terminar. Cinco cadenas, cargamos 3 veces el gancho. En el siguiente punto sacamos un punto, lo cerramos solo y el resto de los puntos de 2 en 2, pero se queda en el gancho. En este caso no se termina por completo. Cargamos 3 veces en el mismo punto del anterior, hacemos otro macizo extra largo que dejamos en el gancho, al igual que el anterior. Ahora las 3 gasas las cerramos juntas. 5 cadenas nuevamente. Cargamos 3 veces nuestro gancho. Y en el tercer punto de base sacamos un punto, lo cerramos solo. Y de 2 en 2, excepto el último que se queda en el gancho. En el mismo punto, en el mismo cuarto punto, hacemos otro punto igual y lo cerramos juntos. Nuevamente 5 cadenas, cargamos 3 veces el gancho y en el siguiente punto de base hacemos un macizo extra largo incompleto, cargamos 3 veces el gancho, un segundo macizo incompleto y ahora sí los 3 puntos que quedan los cerramos juntos. Estos mismos macizos extra largos los vamos a tejer en los siguientes 4 puntos o en los últimos 4 que nos quedan, pero ya tejidos normal. Vamos a hacer 4 en cada punto. En total nos deben de quedar 16 puntos. Este es el primero. El segundo. El tercero. Y el cuarto en el mismo punto. Cuatro puntos en el mismo punto. 4 puntos juntos, 4 puntos juntos, 4 puntos juntos hasta terminar la vuelta. Esta es la primera vuelta en color naranja.
La cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Ahora, sin cadena ni nada para iniciar, solamente entramos en el primer arco y ahí vamos a tejer 5 medios puntos. Y 5 en el siguiente arco, cinco más en el tercer arco. Y en el primero de estos puntos hacemos un punto deslizado. En esta vuelta solamente tejimos sobre estos 3 arcos. Vamos a dejar pendiente esta pieza sin cortar el hilo y continuamos tejiendo en color negro. Comenzamos haciendo un anillo mágico, una cadena, y dentro del anillo vamos a tejer 9 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar y hacemos un punto deslizado en el primer punto. La segunda vuelta la vamos a iniciar con una cadena y en cada punto vamos a tejer 2 medios puntos. En total nos deben de quedar 18 medios puntos en la segunda vuelta. La vuelta número 3 la iniciamos con una cadena y en el primero de los puntos vamos a tejer 2 medios puntos juntos, en el siguiente 1, en el otro 2 juntos, en el siguiente 1 y así hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos, 1 solito, 2 medios puntos juntos, 1 solito. En total en esta vuelta nos deben quedar 27 medios puntos. Iniciamos la cuarta vuelta con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior, en total 27 medios puntos otra vez. En la vuelta 5 vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto, 1 en el siguiente y 1 en el siguiente, 2 medios puntos juntos, 1 y 1, 2 medios puntos juntos en un punto, un medio punto en el siguiente y un medio punto en el siguiente hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 1, 2 juntos, 1, 1 hasta terminar. En total nos deben de quedar 36 medios puntos. La siguiente vuelta la iniciamos con una cadena y un medio punto. En cada punto vamos a tejer un medio punto hasta terminar la vuelta. En total nuevamente 36 medios puntos. Concluimos la vuelta número 6. Quiero que vean que quedó cóncava, ya no queda plana. Entonces vamos a retomar la pieza en color naranja que tejimos al principio y en el primero de los 15 medios puntos que tejimos sobre estos 3 arcos vamos a sacar el hilo color negro. Hacemos una cadena y vamos a unir ambas piezas con una vuelta de medio punto, pero solamente sobre los 15 puntos que tejimos en color naranja hasta llegar al hilo que dejamos pendiente. Unimos en 15 puntos en color negro. Ahora este punto número 15 no lo voy a cerrar con negro como corresponde. Lo que voy a hacer es tomar el hilo en color naranja y sacarlo a través de esas 2 gasas. El hilo que queda aquí en color negro hay que cortarlo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Vamos a continuar tejiendo entonces con hilo en color naranja, uniendo ambas piezas con un medio punto en cada punto hasta terminar. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado
hacemos 3 cadenas y vamos a hacer una vuelta de macizos, un punto en cada punto hasta terminar. En esta vuelta en total nos quedaron 34 macizos. Recuerden que llevábamos 36 puntos, pero al tejer aquí 5 en cada uno de los arcos, omitimos estos 2. Entonces son los que estarían faltando en la cuenta, realmente no nos van a hacer falta. La siguiente vuelta va a llevar disminuciones. Iniciamos con 3 cadenas y un macizo en el siguiente punto. Hago un macizo incompleto, otro macizo incompleto y los cerramos juntos. Y repito este paso. Un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto, están tejidos uno en cada punto y los cierro juntos. Un macizo incompleto, otro macizo incompleto y se cierran juntos. Hay que tejer estas disminuciones por lo menos las 2/3 partes de los puntos para poder colocar el pompón dentro y ya cerrar por completo. Ya colocamos el pompón dentro de la calabacita y vamos a terminar la vuelta con las disminuciones. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Vamos a tejer una vuelta en medio punto con disminuciones. Tejemos un medio punto, pasamos un punto sin tejer. Pasamos un punto sin tejer, medio punto. Pasamos un punto sin tejer, medio punto. Hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer. Cortamos el hilo, hacemos un remate y ahora con una aguja lanera vamos a hilvanar todo este contorno y jalar para cerrar por completo. Vamos a continuar tejiendo con verde. Estoy posicionando mi gancho entre la segunda vuelta de macizos que tejimos después del color negro y la de medios puntos de disminución. Ahí es en donde vamos a empezar a tejer. Entonces en ese punto voy a tejer un medio punto, 3 cadenas y 3 macizos en ese medio punto. 1, 2, y 3. Dejamos un espacio libre y tomamos el siguiente para hacer nuevamente un medio punto. Y repetimos este paso, 3 cadenas después del medio punto. En el medio punto vamos a tejer 3 macizos juntos. 1, 2, y 3. Dejamos un espacio libre y en el siguiente hacemos medio punto y así hasta terminar toda la vuelta.
Así quedó nuestra última vuelta. En total fueron 8 hojitas. Terminamos nuestra manualidad. Le pueden colocar un llavero o ponerla como adorno. En este caso, yo lo que hice fue colocar un tripié de plástico de los que se le pone a los pasteles, a las pizzas, una carpetita dorada y ponerlas encima. Todo pegado para que no se mueva del lugar. Y así es como se ve. Espero que les haya gustado mi trabajo. Nos vemos en el próximo video.